Esta es la palabra de Dios. Yo voy a hacer lo que ella dice que yo soy, y yo voy a hacer y a obedecer lo que esta palabra dice y que creo. Hoy el título del sermón: el Dios de las grandes proezas, prepárate para lo imaginable. Tenemos un Dios que hace grandes proezas. El Dios iniciando desde la creación, pasando por el diluvio, la estrella de Sara, el tabernáculo del desierto, la era de jueces, la era de los reyes, los profetas, etc. Todas estas proezas de Dios han estado preparadas para preparar tu corazón y conocer más a Dios. Dios tiene cosas maravillosas para ti y para mí. Preparemos nuestro corazón siempre y estar dispuestos a ser obedientes a Dios. El propósito es despertar la expectativa y fe para participar de las obras extraordinarias de Dios. Todo lo que la Biblia nos ha enseñado nos lleva a conocer a un Dios extraordinario. Un Dios que a veces en nuestra mente no cabe. Lo queremos encerrar en nuestro pensamiento, en nuestras limitaciones, y nos vamos a encontrar que si nosotros no obedecemos lo que Dios quiere que hagamos, no vamos a conocer a ese Dios inimaginable y ver la manifestación de su gloria en tu vida y en mi vida. Dios no se limita. El que lo limita son tus pensamientos y mis pensamientos. Muchas veces hacemos oraciones pequeñas porque nos da miedo recibir una decepción de parte de Dios a no darnos la oración que estamos pidiendo. ¿Cuántas veces, no levantes la mano, pero a veces nos hemos decepcionado de Dios porque no nos da una respuesta favorable a nuestra petición? Yo no estoy decepcionado, pero pues yo le dije a Dios: Señor, ¿me voy a operar o me sanas? Lo que llegue primero. Entonces ya me tomé la pastillita y me voy a la operación. Entonces, pero estoy feliz y contento porque Dios está preparando todo para mi vida. La definición de proezas es acción de gran esfuerzo, valor y poder que supera la capacidad humana normal. La definición bíblica es: las proezas en la Biblia son grandes hazañas, acciones valerosas o victorias extraordinarias realizadas por Dios o por personas bajo su cobertura y poder, generalmente superando obstáculos imposibles. Si tú lees desde el inicio de Génesis y vamos pasando por todo el Antiguo Testamento, llegamos al Nuevo Testamento y vamos a encontrar a un Dios maravilloso, a un Dios que hace grandes proezas, a un Dios que después de 400 años bajó y habló a una mujer que se llama Elizabeth, a una mujer estéril, y en lo cual Dios le prometió un hijo. Más que todo, estaban orando su esposo y ella por un hijo, y Dios le dio el hijo. 6 meses después, visita nuevamente el ángel Gabriel y empieza a decirle: María, bienaventurada eres, porque has hallado gracia delante de Dios. Ha sido aprobado tu corazón para poder recibir la bendición de Dios. Esos son hechos sobrenaturales. Sobrenaturales. Esos no son hechos normales. No es como a la mañana nos levantamos, respiramos. Ya cuando respiramos decimos: Señor, gracias, porque todavía no llego a tu presencia. Pero esos son las bendiciones de Dios. A veces es necesario nosotros en nuestra mente estar avanzando y diciendo: Señor, tú lo hiciste, tú lo vas a hacer. Pero nuestro problema, el obstáculo más grande, es nuestra mente y nuestra lógica. Encontramos muchos obstáculos nosotros mismos. Nosotros mismos nos metemos el pie
porque no creemos que lo que Dios ha hecho lo va a volver a hacer. Y un ejemplo que lo he usado siempre es cuando falleció Alejandra Martínez. Mucha gente se decepcionó, mucha gente reclamó, pero muchas veces nosotros no sabemos los planes. Y yo creo que cuando llegues al cielo y si tienes esa duda, te lo puedes preguntar a Dios. Señor, ¿por qué pasó esto, Padre? ¿Qué es lo que nos querías enseñar? La base de la palabra va a ser en el Salmo 60, 12, y dice lo siguiente: con la ayuda ¿de quién? De Dios. Haremos cosas poderosas, proezas, pues Él va a pisotear a nuestros enemigos. ¿En cómo la vamos a hacer? ¿A través de quién? De Dios. Porque Él es el que va a pisotear a nuestros enemigos. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Vaya, el momento que tú y yo aceptemos que somos más que vencedores, que Satanás ya fue crucificado en la cruz de Calvario y que este día va a ser 5 de diciembre, vamos a celebrar, el 5 de abril, vamos a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Podemos encontrar, ese es un acto de las poderosas obras que Dios hace. Entonces, a través de Dios, tú y yo podemos hacer proezas, no porque seamos nosotros, sino que el Señor Jesucristo va a actuar a través de nosotros. Daniel 11:32, capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme, fuerte y lo resistirá. Este contexto de la palabra, el profeta Daniel estaba hablando de los tiempos de angustia, de los reyes malvados y de corrupción. Pero aquí lo importante dice que el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. ¿Conocemos a Dios? ¿O he escuchado de Dios? Son dos cosas muy diferentes. Si yo conozco a Dios es porque tengo una relación con Él. Es que me dedico a entender y a comprender y a conocerlo constantemente en su palabra. Conocer a Dios de las grandes proezas es mucho más de orar a cada vez que me acuerdo. De orar de vez en cuando. Bueno, de periodo oro 3 veces al día, cuando oro por los alimentos, si es que lo oro, ¿sí? Porque hay muchas personas que no oran por los alimentos. Pero vamos a suponer que oramos por los alimentos. Vamos a conocer esas grandes proezas de Dios. Dice, no solo saber sobre Dios, es conocer a Dios. El conocimiento íntimo produce fe. Eso ya lo hemos visto. Y la fe produce valentía. El verdadero conocimiento se manifiesta amando al prójimo, guardando sus mandamientos y experimentando su amor a través de Jesús y del Espíritu Santo. En Jeremías 9, 23 y 24 dice, esto dice el Señor, no dejes que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico en sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra. Por eso nos debemos de jactar, no por lo que tengas. Jáctate porque amas a Dios, porque buscas su presencia, y antes de jactarte vas a ser humilde. Porque Dios dice que tenemos que ser humildes, tenemos que ser y considerar a nuestro prójimo mayor que nosotros. Nos tenemos que tener, para mantener esa vida eterna, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer a ese Dios verdadero, a Jesucristo que Él envió a la tierra. Y tenemos que conocer a Él y ver su poder, la resurrección y la participación de los padecimientos de nosotros. Vamos a ver algunos atributos de Dios. El primero es que tenemos un Dios omnipotente. Y en Génesis 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años,
El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Fíjate lo que le dijo Dios. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Dios quiere revelarse el Shaddai en nuestra vida. Dios quiere que nosotros experimentemos día con día ese Dios omnipotente, ese Dios todopoderoso. Abraham lo conoció. El Señor Jesucristo vivió muy cerca con él. El Espíritu Santo también. Y tenemos que recordar, como lo hemos visto durante el transcurso de estos sermones, que tú y yo somos la habitación del Espíritu Santo. Ese Shaddai lo tenemos nosotros. El poder de Dios, el dunamis de Dios lo tenemos tú y yo. El siguiente es la inmutabilidad de Dios. Su fidelidad no cambia. La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia en su esencia, carácter, propósito o provisión. Las promesas siguen siendo vigentes hoy en día. En Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. ¿Por qué sabemos que Dios no ha cambiado? Porque ni tú ni yo hemos sido consumidos por Dios. Porque la palabra que Dios dijo que no va a volver a destruir la tierra hace muchos miles de años, seguimos igual. Puede venir el ciclón o la tormenta más grande, pero la tierra nunca va a ser destruida porque Dios lo prometió. Y tenemos que ir a esa promesa de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, lo va a cumplir. Dios permanece fiel aunque tú y yo permanezcamos infieles. Dios es soberano. Él tiene un plan perfecto, incluso cuando hay cosas. La soberanía de Dios en la Biblia destaca autoridad suprema, poder absoluto y el control de las cosas. Cuando tú y yo le entregamos la vida al Señor Jesucristo y le entregamos nuestros planes a Él, Él empieza a actuar conforme a su soberanía y al propósito tuyo. Dice primera de Crónicas 29, 11 y 12, tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Dios es el dueño de las riquezas. Dios es el dueño de todo en nuestras vidas. Tenemos que recibir la herencia que Él nos tiene preparadas para nosotros. Estas tres cualidades, el conocer a Dios como todopoderoso, el ser inmutable y soberano, deben de ser suficientes para que nuestra fe sea siempre fija y puesta y como un ancla en Dios. Porque Él es un Dios maravilloso. Tenemos que aceptar su soberanía y esperar en base a lo que Él tenga preparado para nosotros. ¿Cuál es el patrón bíblico de las promesas? De las proezas. Y te lo voy a platicar. Es la situación imposible que tenemos, es la 7. Sí, es esa, ¿verdad? La situación imposible, viene después la promesa o llamada, luego viene la humillación y la imitación humana, luego viene la obediencia de fe, la intervención divina y vamos a ver las memorias del testimonio. Ejemplo, cuando Dios le dijo a Josué que pasara por el río Jordán, ¿qué fue lo que levantaron después para recordar? Y levantaron un mural ¿de qué fue? De piedras. ¿Pero era para qué? Para recordar las cosas que Dios hizo en el Jordán. Eso es lo que tenemos que recordar. Las cosas que ya Dios nos ha dado. Todas las bendiciones que Dios ya nos ha dado, tenemos que recordarlas. Porque cuando viene la prueba podemos decir, Señor, si estuviste allá en aquel entonces, hoy vas a estar. Hoy platicaba con una persona y me decía, no sé lo que está pasando, pero lo que sí es que si llegué hasta aquí,
es que Dios va a seguir fiel en mi vida. Y cuando nos sentamos en esos problemas emocionales, podamos acercarnos completamente a Dios. Déjame darte 3 ejemplos del poder de Dios. Cuando estaba Moisés en el Jordán, cuando estaba Moisés ese sí fue el río, cuando estaba en el mar Rojo, ¿qué fue lo que hizo? Venían los egipcios, la columna de fuego estaba entre ellos dos. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué tienes enfrente? El mar. ¿Y qué le dijo? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Úsala. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Pegó al agua. ¿Y qué fue lo que le pasó en el mar? Se abrió. Y pasaron en seco. Pero si empezamos a analizar, ¿tuvieron una situación difícil, imposible? Sí. ¿Sí? Segundo, ¿vieron las promesas del llamado? Porque ¿qué fue lo que hizo Dios o qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Tercera, se humillaron, reconocieron que era imposible pasar, porque inmediatamente Moisés dijo, yo no sé. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Obedeció. Y cuando uno obedece, viene la intervención divina. Y luego vio el milagro. Tengamos este ejemplo en nuestras vidas. El otro ejemplo es cuando cuando Gedeón Dios lo llama para librar de los madianitas a Israel. Primero llegaron mucha gente, ¿sí? Y dijo Dios, son muchos. ¿Sí? Dijo Dios, son muchos. Dile a toda la gente que el que tenga miedo, tenga temor o algo, que se regrese. Se regresaron 22,000 personas. Se quedaron con 10,000. Eran 32,000 y se quedaron con 10,000. Después, ¿qué le dice Dios a Gedeón? ¿Sabes qué? Son muchos. Son muchos. Ve al río y te voy a decir que aquellas personas que laman el agua, etcétera, etcétera, y se quedaron con 300. ¿Qué dijo Dios? Es suficiente. Le dio una estrategia. ¿Y qué fue lo que hizo? Ganaron. ¿Pelearon ellos? No pelearon. ¿Quién hizo todo? Dios. Y si analizamos lo que hizo Gedeón, fue exactamente lo mismo. Se humilló. Pero cuando Dios se le aparece a Gedeón, ¿y qué le dice? Es hombre esforzado y valiente. ¿Dónde estaba Gedeón? En una cueva. Con mucho miedo. Con mucho miedo estaba. ¿Por qué? Porque en lugar de estar con el grano donde haya viento, porque lo que hacían con el grano, lo aventaban y el aire se llevaba aquellas cosas que era lo que sobraba o lo que no, bueno. Está Fidelito. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Inmediatamente Dios hizo un milagro. Y le dijo, a ver, son muchos. Y así a veces nos pasa a Dios. A nosotros que siempre nos gusta tener mucha gente que nos ayude. Pero a veces Dios quiere tratar con nosotros. Quiere tratar con nuestro orgullo. Quiere tratar con nuestra independencia. Porque tú y yo somos muy independientes de Dios. Porque si fuéramos dependientes de Dios, tuviéramos otra actitud. Los domingos, por ejemplo. Venir a la casa del Señor. Tercer ejemplo, David. ¿Qué hizo David? David llegó de chismoso y le pregunta a su hermano, oye, ¿qué dijo el rey? ¿Que van a darle al que mata a este gigante? Pues a su hija, oye, pues es muy buena oferta. Pero lo que hizo David fue algo muy interesante. Él no se basó en su propia fuerza. Cuando llegó ya a enfrentar al gigante, dice en Samuel, dice, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, había mucho orgullo. Pero ¿en quién estaba confiando el gigante? Goliat, ¿en quién confiaba? En mi yo. Cuando tenemos un problema, ¿en quién confías? ¿En tu yo o en Dios?
Porque muchas veces confiamos en nuestras habilidades. A mí me ha pasado. ¿Sí? Es que soy muy buen negociador. Déjame negociar. Y en lugar de buscar a Dios, Señor, necesito cerrar este negocio. Es que soy muy buen vendedor. Hay muchas personas que son excelentes vendedores. Le brota. Una de ellas es mi mamá todavía. Le brota a la señora negociar inmediatamente. Una vez, cuando antes iba a Laredo y traía cosas para vender, era muy inteligente, por no decir astuta. Y aparte, siempre le dejaba las marcas de todo. Cuando encontraba ofertas, siempre venía el precio completo. ¿Cuánto costó? Ahí está el precio. Y ahí lo que me quieras dar. Esa era, bueno, es mi madre porque todavía vive. Entonces, a esas cosas también aprendí. Pero en el caso de David no confió en sus fuerzas. Y David estaba bien chiquito. Y Goliat era un gigante de aproximadamente de 3 metros. 1,20 m más que yo. Entonces, era enorme. Traía 6 dedos en cada mano o pie. Y luego traía una protección que David no traía ninguna protección. ¿Y qué fue lo que le dijo David? Tú vienes conmigo, contra mí, vienes con lanza, con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Aleluya. Aleluya. Así tenemos que atacar a Satanás. Tú vienes conmigo con esto, pero yo no vengo solo. No necesito ninguna arma. Tengo mi Dios. Está conmigo, está a favor mío. Por eso no tenemos que confiar en nuestras propias armas. No confiar en nuestro propio orgullo. Siempre confiar en las cosas que Dios nos prometió. El trato que Dios tuvo con David fue un trato muy especial. Ahorita me acuerdo de una cosa. Quiero pedirles a las mujeres que se pongan de pie, a todas las mujeres. A los hombres que están sentados, estiren su brazo, su mano para orar por las mujeres. Padre, queremos darte gracias por cada mujer que está aquí en el almendro. Gracias porque les has diseñado para cumplir un propósito maravilloso, para hacer las cosas grandes y mostrar esa parte del amor tuyo a través de ellas. Ese amor de madre que ama, que se preocupa, que está siempre con ellas, que las guarda. Y también aquellas mujeres que aún no se casan, Padre, pero tú bendícelas grandemente. Que ellas, Señor, no hagan ningún esfuerzo por salir adelante en el sentido de reclamar los derechos, sino, Padre, que se sujeten a tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta para sus vidas. Yo quiero bendecirlas grandemente. Yo quiero pedirte, Dios, que ellas cumplen el propósito tuyo en donde se relacionen, en donde vivan, con quien platiquen y con todo lo que hagan. Yo las bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar su lugar. Si no oro, me va a regañar mi hija. Porque me dijo, ora por las mujeres. Mi hija, mi amada Prim. Ok, la siguiente es de las promesas del salmista. Vamos al Salmo 108, 13. Y dice una cosa importante. En Dios haremos proezas. Y Él va a pisotear a nuestro adversario. ¿En quién voy a hacer proezas? ¿Quién se va a encargar de nuestro adversario? ¿Acaso tienes que hacer algo? No. Solamente ¿qué tenemos que hacer? Creer y obedecer. ¿Cómo se puede lograr esto? Nosotros tenemos que tener una sociedad divina con Dios. Porque aquí es Dios y nosotros. ¿Sí? En Dios voy a hacer proezas. ¿Pero con quién? ¿Conmigo? Conmigo. Dios te necesita a ti. Por eso tenemos que tener esa relación íntima. Dios ocupó a David
Dios ocupó a Gedeón. Abraham Dios ocupaba a Abraham. ¿Por qué? Para que hiciera ¿qué? La descendencia judía. Tenemos que ver eso. Siempre hay un actuar. ¿Dios puede actuar independientemente? Sí. Pero para efectos de comunicarnos hacia la humanidad, siempre toma a Él a través de un pueblo. En el caso de los israelitas. Dijo, ustedes van a mostrar mi poder. ¿Por qué tuvieron temor? Rabá, la ramera en Jericó, Rahab, en Jericó. ¿Por qué tuvo temor? Porque habían escuchado todo lo que Dios se había hecho con el pueblo de Israel. Por eso, porque siempre Dios, tenemos que tener esa sociedad divina para que tú y yo seamos dispuestos a ser usados por Dios. Dice, Dios hará solo, no, yo seré solo, no. Siempre es Dios pone el poder y nosotros tenemos que estar disponibles. Y te recuerdo una cosa, ¿cómo Dios se va a mover en tu vida cuando estemos ¿qué? Santos. Porque es una regla también. Sé santo porque yo soy santo. Dijo el Señor Jesucristo, yo y el Padre, uno somos. Y mismo el Señor Jesucristo, Padre, que todos sean uno, como tú y yo, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo van a conocer los del mundo que tú y yo amamos a Dios? Hay un versículo que dice eso, ¿sí? Que se amen los unos, ¿a qué? O que se odien los unos a los otros. Porque hoy en día muchos cristianos no han perdonado, tienen su corazón todavía con cierta amargura en su corazón y tienen que ser libres. Para que el amor de Dios fluya en tu vida, porque somos responsables de dar testimonio de Dios. ¿Estamos? Como dice un amigo mío, ¿están aquí? El origen de la fuerza. ¿De dónde viene toda esta fuerza? ¿De ti? ¿De dónde viene? De Dios. ¿Necesitamos a Dios? Sí lo necesitamos. Porque si no permanecemos en la vid, y no me refiero a la iglesia, que quede claro, no quiero hacer publicidad, pero dice la palabra que si no permanecemos en la vid, nosotros no vamos a llevar fruto. ¿No te ha pasado a veces que no tienes fruto? Que no tienes paciencia, que no tienes amor, que no puedes perdonar. ¿Por qué? Si ya nacimos de nuevo. ¿Pero por qué? Porque no permanezco en la vida. Porque no permanezco con el Padre. Porque no estoy completamente arraigado con el Padre. Dice la palabra de Dios, Pablo dijo, mira, no, tú eres un olivo silvestre y fuiste injertado en un olivo bueno. Pero ese olivo bueno nosotros a veces nos desarraigamos. ¿Por qué? Con el pecado nos separamos con eso de Dios. Pero Dios quiere que tú y yo permanezcamos en Él para dar fruto. Porque separados de Él nada podemos hacer. El tercer punto sobre este es la victoria sobre la oposición. Dice que Él va a destruir a Satanás. No hay nada que pueda resistir a Dios. Los únicos que resistimos a Dios, ¿sabes quiénes somos? Nosotros. Porque Satanás nada más lo ve y ¿qué hace? Tiembla. Cuando el Señor Jesucristo llegaba con el endemoniado gadareno, ¿qué fue lo que pasó con los demonios? ¿Gritó el Señor Jesucristo para reprender? ¿Hizo show y todo? No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Te vas? ¿Y qué le dijeron los demoniados? Oye, méteme en los cerdos. ¿Y qué pasó después? Los cerdos se precipitaron al mar. Esta es la ventaja de tener un Dios que hace proezas y que quiere hacerlas a través de tu vida.
Nada más que tenemos que estar dispuestos. Nada más tenemos que estar dispuestos. La medida de Dios más allá de lo que pedimos. Dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. O sea, ¿cómo? Él es el poderoso, pero si yo no permito que Él me inunde de su presencia y no puedo dar ese paso de fe, ¿cómo voy a dejar cómo puedo yo entender que el poder que obra en mí va a funcionar? Si yo no lo permito que entre. Dice, mucho más abundante. Quiere decir que Dios es muy generoso y es abundante en todo. Las proezas que Dios tiene preparadas para nosotros es inimaginables. No la podemos imaginar. En Romanos 16:25 dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido en secreto durante siglos sin fin. Dios puede hacer que toda gracia abunde en nosotros, a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas. Nosotros tenemos que morir todos los días. Que no queremos hacer nuestra voluntad. ¿Cuál es la visión de este año? Que Dios haga con nosotros lo que Él necesita hacer en nuestra vida. Así como en el Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La iglesia hoy en día necesitamos todo. Yo anhelo un avivamiento. ¿Tú anhelas un avivamiento? ¿Estás dispuesto o dispuesta a hacer lo necesario para el avivamiento? ¿Saben lo que tenemos que hacer? He estado viendo videos en YouTube de ciertos avivamientos. Y hay uno que me llamó la atención, no recuerdo el nombre. Pero esta persona se fue a África a predicar y no pasaba nada. No pasaba nada. Oraba por los enfermos y no pasaba nada. Volvió a Estados Unidos y empezó a tener una relación íntima con Dios, muy fuerte. Empezó a estudiar la Biblia, otra vez el Nuevo Testamento, para ver qué es lo que hace el Señor Jesucristo. Porque muchas veces nos ponemos a ver y leemos el Nuevo Testamento y nunca le damos el detalle de lo que hacía el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Cómo oraba, qué es lo que decía, cómo actuaba, cómo cuestionaba, y cada vez que le preguntaban algo, hacía otra pregunta. ¿Sí? Siempre hacía una pregunta. Siempre lo confrontaban y él les daba una pregunta. Porque cuando fue el paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados, y empezó el chismerío. ¿Tú que tienes poder? Le pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Para que sepas que el Hijo del Hombre también tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y anda. Ese era Jesús. Ese es el Jesús que vive en tu vida y mi vida. Pero tenemos que conocerlo muy íntimamente. El límite de todo esto es nuestro entendimiento. Nosotros mismos nos ponemos una barrera. No vemos creíble que Dios me pueda sanar. No vemos creíble que Dios pueda hacer algo sobrenatural. Últimamente, en los negocios, Dios me ha mostrado muchas cosas. Lo que yo veía casi perdido, empieza a ver una lucecita. No canto victoria. Digo, Señor, gracias porque vamos avanzando. ¿Sí? Gracias porque yo sé que tú tienes preparado todo para mí. Y lo que me ha enseñado Dios
el viernes en la mañana, antier en la mañana, estaba leyendo unos devocionales y hacía referencia, o escuchando más que leerlos, hacía referencia, yo aprendo más escuchando que leyendo. Y hacía una referencia de que siempre viene gente que te dicen que no vas a poder, y que, etcétera, etcétera, etcétera. Y tuve una junta a las 9:30 de la mañana y me hicieron exactamente eso. No vas a poder, es que hay esto, hay lo otro y el otro. Dije, pues bueno, ¿qué hago? No lo estoy haciendo yo, lo está haciendo Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos prepara para todo? Y a veces nosotros mismos nos ponemos obstáculos, nosotros mismos nos metemos el pie. Cuando estamos chiquitos, normalmente los niños se tropiezan con su mismo pie, ¿sí? Ahí estamos nosotros. Nos tropezamos con nosotros mismos. No lo vas a hacer y paz. No vas a lograr esto y te caes. En la medida que tú y yo tengamos esa relación con Dios, dice en Isaías 40:28, ¿acaso no lo sabes? El que es que no lo has oído, el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Dios es exaltado, no lo conocemos, el número de sus años es inescrutable. ¿Se acuerdan de Job? Me encantan los últimos versículos, los capítulos de Job, cuando dice, de oídas, pero ahora sí tengo una experiencia contigo. Ahora sí sé quién eres. Y eso se da con la intimidad de Dios. Es cuando tú puedes conocer y decirle, Señor, yo sé quién eres. Yo sé que nunca me vas a dejar. Y te recuerdo que tú y yo tenemos el dunamis de Dios, que es el poder que ya lo prediqué el año pasado. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero fíjate que todos los que estamos aquí, si ya nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos recibido al Señor Jesucristo, dice la palabra que somos sellados con el poder somos sellados por el Espíritu Santo, y aparte nos ha anticipado las arras del Espíritu. Nos dio la garantía en el matrimonio. Las arras, el significado es, dice el hombre, yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas. Y yo me comprometo, a los que ya nos casamos, y si no recuerdan esa parte, y yo me comprometo ¿a qué? A bendecirte y a estar pendiente de tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer la esposa? Nada. Nada más sacar la mano. Es un compromiso, ¿no? Es un compromiso. Ese es el compromiso que tenemos. Déjame llevártelo a Dios. ¿Tú tienes que hacer algo para que Dios te bendiga? Tienes que esforzarte. Tienes que estar, Señor, órale, aquí estoy, bendíceme. ¿No? ¿Qué tienes que hacer? Buscarlo, pedirle, llamarle. ¿Sí? Y Él te va a abrir. Él te va a bendecir. Porque dice, pídeme. Dios siempre te dice, pídeme. ¿Y qué me va a dar? Las naciones. Lo que dice Dios, es lo que dice la palabra, no lo digo yo. La preparación interna que tenemos que tener. La primera es la humildad. Muchas veces tenemos que crucificar a nuestro argentino que todos llevamos dentro. Somos sencillitos nosotros. Tenemos que humillarnos nosotros. Tenemos que decir, yo no puedo. A veces de batalla. A veces reconocer que nosotros no podemos es difícil para nuestra vida. Dice Santiago 4, 6 y 10. Dice, pero Él da mayor gracia. Porque dice, Dios resiste a los soberbios,
pero da gracia a los humildes. Déjame leerte el siguiente. Dice, humillaos en la presencia del Señor, ¿y el qué? Os exaltará cuando fuere tiempo. ¿En el tiempo de qué? De Dios. No nos gustan los tiempos de Dios. ¿A quién le gustan los tiempos de Dios? No puedo decir que me gustan los tiempos de Dios, porque a veces yo quiero que me sanen, Señor, yo no quiero pasar por la cirugía. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Lo que sí he entendido hoy por hoy, que los tiempos de Dios son perfectos. Porque en el tiempo preciso, dice la palabra, en el momento adecuado, vio el Señor Jesucristo. ¿Por qué 10,000 años después de que les estableció el tabernáculo? ¿Por qué? ¿Nunca se han cuestionado eso? Pero ¿por qué no nos lo dio al principio? Y así nos hubiéramos librado de muchas cosas. Pero ¿por qué no nos lo dio? Porque no era el tiempo de Dios. Era el tiempo para que el hombre nos diéramos cuenta lo que necesitamos grandemente nosotros. Porque la ventaja que tenemos tú y yo es que no vamos cada septiembre, octubre a presentar un animalito al templo por nuestros pecados anuales. Nosotros tenemos una bendición tan grande que te dice la palabra que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y nada más yo tengo que decirle, Señor, papá, perdóname. Con un corazón contrito y humillado, he pecado, quiero que me perdones, quiero que me libres de este pecado y que yo pueda ser libre en el nombre de Jesucristo. Dice el 1 Corintios 1:27, sino que Dios ha escogido lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Yo le digo aleluya, porque me ha escogido a mí. Dios me ha escogido, dice, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar al fuerte. Yo siempre digo aleluya, porque me ha escogido a mí. En serio. Mira, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselo. Créanme, yo tengo muchas dificultades para poder comunicarme, como ya se dieron cuenta. Yo tartamudeaba cuando estaba en la primaria. Ya lo he comentado siempre. Y el estar aquí para mí es que no entiendo. No lo comprendo. El estar en donde estoy ahorita tampoco lo comprendo, profesionalmente hablando. Digo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Yo estaba tan a gusto en un semi-retiro profesional. Yo ahorita ya no tengo semi-retiro profesional. Tengo que trabajar todos los días. Y una presión impresionante. Pero digo, bueno, Dios, hay algo que has visto en mí para hacerlo. No porque sea muy inteligente, ni mucho menos, pero yo lo que sí sé es que la gracia es la que Dios me ha dado. No hay de otro más que la gracia de Dios. Dios, tenemos que tener una santidad para arrepentirnos, llevar una vida moral bien, correcta, como dice la palabra de Dios. Porque Pedro te dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también seamos ustedes santos de cómo tenemos que vivir. Porque escrito está santo, sé santos porque yo soy santo. El Antiguo Testamento hace una referencia de esto, sean santos. Cuando llegó Josué a cruzar el Jordán, ¿qué dijo el Señor? Tienes que santificarte primero, quitar el prepucio de tu corazón y quitarlo. Nosotros también tenemos que hacer esa circuncisión de nuestro corazón. Quitar aquellas cosas que están estorbando. Tenemos que buscar a Dios constantemente. Tenemos que tomar las promesas de Dios y creer lo que Él va a hacer en nosotros. Porque la voluntad de Dios es tu santificación
que abstenernos de la inmoralidad sexual. Tenemos que tener la expectativa de la palabra. Cuando tú y yo leemos la palabra, podemos encontrar versículos como el que dice en Jeremías: clama a mí y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo más interesante. Dios quiere enseñarte cosas grandes y ocultas. Porque dice la palabra que Dios ya reveló lo que tenía que revelar. ¿Sí? Y se le he dado a los profetas y les he dicho lo que yo quiero que ustedes sepan. Lo demás van a ser puestos por Dios cuando Él quiera dártelo a enseñar. Tenemos que orar constantemente. Jesús le dijo esta clase cuando le trajeron un niño que tenía, cuando después del monte de la transfiguración, bajó y le dicen a sus discípulos: oye, Señor, tus discípulos no pudieron sacar a este demonio. Dijo: no, solamente sale con oración, dice Marcos. Pero en otra dice con oración y ayuno. Pero Marcos dice que es solamente con oración. Tenemos que ser prácticos en nuestra relación con Dios. Tenemos que orar constantemente. Tener una obediencia radical. Tenemos que ejercitar nuestra obediencia a Dios. Si no obedecemos a Dios, no va a venir la gracia, ni el poder, ni los milagros, ni para tu vida, ni para mi vida. Los tiempos no van a ser muy largos, porque no sabes cuándo Dios te va a llamar a su presencia. A eso me refiero. Yo sé que el Señor Jesucristo va a venir, y en su soberanía Dios lo va a mandar. Pero tú y yo no tenemos la vida segura. O si la tienes segura, dime con quién. Pero con Dios, yo no sé cuándo Dios me va a llamar a su presencia. Un deseo en mi corazón es que pueda conocer a un bisnieto, como lo tuvo mi madre. Mi madre conoció hasta ahorita todos sus bisnietos, hasta la última, que es Eugenia. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que yo tengo que vivir una vida comprometida con Dios. Tengo que vivir esa vida comprometida. Tengo que ser perseverante y persistente. Y una de las cosas que sí soy muy necio. Constante. ¿Y sabes cómo lo aprendí? Lo he comentado. Yo lo he aprendido cuando empecé a correr maratones. Porque para correr un maratón necesitas persistencia y consistencia. Para entrenarte 6-7 meses antes, para correr 3-4 horas, 40 kilómetros. El resultado de lo que hacíamos en eso es porque ya me había preparado. Porque si no lo hacía así, una vez me dijo mi esposa: te estás muriendo. Llegué muy mal a la meta. ¿Por qué? Porque no había preparado. Y cuando tú y yo queremos luchar con algo, tenemos que prepararnos. Porque a veces nos derrotamos al momento que viene la prueba o la tentación. Chihuahua, no la hice. Y yo no quiero que te pase que no tengas esa sensación de que, chihuahua, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me preparé? ¿Por qué no oré aquella vez que Dios me dijo que orara? ¿Por qué no dispuse mi corazón para decirle: Señor, aquí estoy? Tenemos que renovarnos de la palabra de Dios constantemente. Y tenemos que decir: Dios, dame la estrategia para vivir. Así como se la dio Dios a Josué. Dale 7 vueltas a Jericó y la última vez vas a gritar. Y las murallas estaban muy altas, estaban gruesas. No son como la barda de nuestra casa, delgaditas. Estaban gruesas. La muralla de Jericó, las murallas de Israel o del templo, si alguien ha subido a verla, son muy anchas.
caminas, son 3, puedes caminar 3 o 4 personas. Eran muy anchas las murallas. Entonces ahora súmale como unos 4 o 5 metros arriba. Eso era Jericó. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué hizo Israel? Una sola cosa. Se llama obediencia. Solamente fue lo que hizo Israel. No hizo otra cosa más que obedecer. Y el último, gritaron. ¿Y qué pasó con las murallas? Cayeron. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Para que empecemos a ver esas proezas de Dios. Yo te quiero invitar a que limpies tu corazón. Tienes que limpiarlo. Primero tenemos que limpiar nuestro corazón. Porque dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Dile, perdóname, Dios, porque he pecado. Yo quiero que tú me limpies. Yo me quiero humillar delante de ti. Yo quiero reconocer mi soberbia, mi orgullo, mi independencia de ti, que eso no debe de ser. Perdóname, Dios. Aquí estoy. Me rindo ante ti. Y quiero que tú me uses para mostrar tus proezas a través de mi vida. Aquí estoy, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Y si nunca has tenido esa relación con Cristo y quieres hacerla, ya de hoy dile, Señor Jesús, quiero pedirte perdón por mis pecados. Entra a mi corazón, sé mi Rey, sé mi Señor, sé el todo de mi vida. Yo quiero ser obediente a lo que tú me digas y quiero confiar mi vida en ti. Gracias porque tú eres el que me amas y el que me sustentas. Padre, bendice a las personas que hicieron esta decisión. Cúbrelas, protégelas y que tu palabra siempre llegue. Siempre llegue, Señor, a darte el fruto al 100 por 1. Y Señor, te quiero darte gracias porque tú eres un Dios fiel. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él resplandezca su rostro sobre tu vida y Él te dé paz, que Él ensanche tu territorio, que la gracia de Dios siempre sea sobre tu vida y que Él te dé la victoria y que seas el instrumento para que Dios sea el que haga proezas en tu vida. Gracias por los diezmos y ofrendas que entregamos a ti voluntariamente. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos.